Mi abuelo se fue de la casa hace 20 años, ahora que mi abuela arregló su casa él quiere regresar a la casa para quedarse con la habitación de mi abuela, pero no quiere hacerse cargo de los gastos. Mi familia está pasando por una situación complicada, y aunque hay muchas emociones de por medio, trataré de ser lo más objetiva posible. Para darles contexto, mi abuelo, que ya tiene más de 70 años, se fue de la casa hace 20 años. La razón principal fue su infidelidad constante. Siempre fue un hombre machista, muy autoritario, y mi abuela lo aguantó durante años porque creía que así debía ser, por el bien de la familia. Pero llegó un momento en el que él decidió marcharse. Mi abuela nunca lo echó, simplemente un día él hizo sus maletas y se fue a vivir a un rancho que tenía en el pueblo donde creció. Desde entonces, mi abuela ha sido la roca de la familia. Ella sacó adelante a todos sus hijos, mis tíos y mi mamá, mantuvo la casa en pie y, a pesar de lo que pasó, nunca habló mal de mi abuelo. Siempre decía cosas como él es el padre de mis hijos o cada quien tiene su conciencia. Sin embargo, es obvio que el abandono le afectó mucho. Hace poco, mi abuela finalmente pudo remodelar su casa. Fue un proyecto que le tomó años ahorrar y planificar. Cambió la cocina, reparó las paredes y, lo más importante para ella, renovó su habitación. Era un sueño que tenía desde hacía décadas, y verla emocionada con el resultado fue muy especial para todos nosotros. Ahora entra el problema, hace unos meses, mi abuelo enfermó. Nada demasiado grave, pero suficiente para que se diera cuenta de que ya no podía seguir viviendo solo en el rancho. Según me contaron, fue entonces cuando empezó a decirles a mis tíos que quería volver a la casa donde vivió con mi abuela. Y no solo eso, quiere regresar para quedarse en la habitación principal, la que mi abuela recién arregló con tanto esfuerzo. Pero aquí está el detalle que me enoja, mi abuelo no tiene intención de aportar ni un centavo. Él dice que es su casa también porque ayudó a construirla cuando era joven. Ignora por completo que durante los últimos 20 años no ha puesto un pie aquí, ni ha dado un peso para el mantenimiento. Todo el trabajo, el dinero y los sacrificios fueron de mi abuela. La situación ha causado una división enorme en mi familia. Algunos de mis tíos creen que mi abuelo tiene derecho a volver porque es su casa y, además, está enfermo. Otros opinan que dejó de tener derecho sobre el hogar desde que se fue y que, si quiere volver, debería hacerlo en términos claros y justos. Mi abuela, por su parte, está muy confundida. Por un lado, no quiere dejarlo en la calle. Pero por otro, sé que le duele mucho que él ahora quiera regresar como si nada hubiera pasado. Yo estoy muy molesta. Siento que mi abuela no merece pasar por esto después de todo lo que ha sufrido. Pero también entiendo que no es una decisión fácil para ella. Actualización 1. Las cosas han avanzado desde entonces, pero, lamentablemente, no en la dirección que esperaba. Quiero contarles cómo se han desarrollado los hechos. La propuesta de mi abuelo para regresar a la casa ha dividido completamente a la familia. Por un lado, están dos de mis tíos, quienes creen firmemente que él tiene derecho a volver porque, según ellos, es su casa también. Insisten en que, aunque se fue hace mucho, fue él quien ayudó a construirla en su juventud, y eso le otorga un derecho incuestionable. Además, argumentan que está enfermo y no puede vivir solo en el rancho. Uno de ellos incluso minimizó la situación diciendo que la casa es lo suficientemente grande como para que él esté allí sin molestar a nadie. Por otro lado, mi mamá y otro de mis tíos tienen una postura completamente opuesta. Ellos opinan que mi abuelo perdió cualquier derecho sobre el hogar cuando decidió abandonar a mi abuela hace 20 años. Según mi tío, esta súbita necesidad de regresar no es por amor ni arrepentimiento, sino porque ya no tiene fuerzas para cuidarse a sí mismo. Mi mamá agregó que, si estuviera sano, ni siquiera estaría considerando volver. Ambos coinciden en que, si mi abuelo quiere regresar, debería hacerlo bajo condiciones muy claras, aportar para los gastos de la casa y aceptar que no puede imponer su voluntad como lo hacía antes. En medio de todo esto está mi abuela, quien parece estar más confundida que nunca. Aunque no lo dice directamente, sé que una parte de ella siente que le debe algo a mi abuelo, tal vez por los años que estuvieron casados o simplemente porque lo ve enfermo. Sin embargo, también le duele que él quiera regresar con tanta soberbia,
como si los últimos 20 años no significaran nada. En ocasiones me dice cosas como, yo no quiero pelear con él, pero tampoco quiero que me trate como antes. Sus palabras me rompen el corazón, porque se nota que está cargando con una responsabilidad que no debería ser suya. Hace unos días, tuvimos una reunión familiar para tratar de resolver el tema. Mi mamá me pidió que la acompañara porque no quería enfrentarse sola a mis tíos y a mi abuelo. La reunión, como era de esperarse, fue un desastre. Mi abuelo llegó sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Desde el principio dejó claro que no pensaba disculparse ni reconocer sus errores. Al contrario, insistió en que la casa era suya porque él la construyó, ignorando completamente que mi abuela ha sido quien la ha mantenido en pie durante todo este tiempo. En un momento, mi mamá le recordó que la casa se ha sostenido gracias al trabajo y sacrificio de mi abuela. La respuesta de mi abuelo fue devastadora. ¿Y qué? Es su obligación, porque si yo no hubiera trabajado primero, ni siquiera habría casa. Esa frase me dejó sin palabras. ¿Cómo puede ser tan ciego a todo lo que ella ha hecho por él, por sus hijos y por ella misma? Uno de los tíos que está del lado de mi abuelo intentó negociar sugiriendo que él se quedara en la habitación principal y que mi abuela se mudara a otra. Decir que esta propuesta fue insultante sería quedarse corto. Mi abuela no dijo nada, pero se le notaba en la cara lo afectada que estaba. Después de esa reunión, se ha mostrado más callada y pensativa de lo habitual. Cuando le pregunté cómo se sentía, me respondió algo que me partió el alma: no quiero que nadie pelee por mi culpa, pero tampoco quiero vivir incómoda en mi propia casa. Por ahora, estamos estancados. Mi abuelo no cede en nada. Sigue insistiendo en que tiene derecho a la habitación principal y que no tiene por qué aportar económicamente porque, según él, ya dio suficiente. Mientras tanto, mi abuela parece estar al borde de ceder, no porque quiera, sino para evitar más conflictos entre sus hijos. Actualización 2. Mi abuelo decidió adelantarse a cualquier decisión familiar y apareció de sorpresa en la casa de mi abuela. Ahora todo está aún más tenso, y sinceramente no sé cómo vamos a salir de esta situación. Hace unos días, mi abuelo llegó sin avisar. Simplemente apareció en la puerta con una pequeña maleta, diciendo que venía a hablar y que no iba a hacer una carga. Mi abuela, con ese corazón tan blando que tiene, lo dejó entrar. Cuando mi mamá y yo nos enteramos, fuimos inmediatamente a ver qué estaba pasando. Ahí estaba él, sentado en la sala, actuando como si fuera su casa de toda la vida, aunque llevaba 20 años sin pisarla. La conversación que tuvimos ese día escaló rápidamente en una discusión. Mi abuelo empezó diciendo que no quería problemas, pero en el mismo tono dejó claro que esperaba quedarse en la casa. Cuando le preguntamos si pensaba aportar algo, su respuesta fue que no tenía dinero porque el rancho donde vivía no le daba ingresos suficientes. Esto nos tomó por sorpresa, ya que hasta donde sabíamos, él había vendido una parte del rancho hace años. Al confrontarlo con esto, solo se limitó a decir que ya no queda nada y que no deberíamos preocuparnos por eso. Las cosas empeoraron cuando insistió en quedarse en la habitación principal. Argumentó, como siempre, que esa es su habitación porque la construyó con sus propias manos. Mi mamá perdió la paciencia y le dijo que la habitación era de mi abuela, que ella había trabajado duro para remodelarla, y que él no tenía derecho a exigir nada después de haberla abandonado. Pero en lugar de reflexionar, mi abuelo respondió con un tono despectivo, diciendo: yo no abandoné nada, la casa es tan mía como suya. Si yo no hubiera trabajado, ninguno de ustedes estaría aquí. Esa frase encendió aún más la discusión. Mi mamá y uno de mis tíos, que también estaba ahí, le dejaron claro que no lo iban a permitir, pero el abuelo simplemente ignoró sus palabras. En medio de todo esto, mi abuela no dijo nada. Se quedó callada, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Creo que no quiere enfrentarlo directamente porque todavía lo ve como una figura de autoridad, aunque ya no tenga el control que tenía antes. Finalmente, uno de los tíos que apoya al abuelo sugirió que se quedara unos días mientras resolvíamos todo. Mi mamá y yo nos opusimos, pero mi abuela, en su afán de evitar conflictos, accedió. Así que ahora mi abuelo está instalado en la casa, y aunque solo han pasado un par de días, ya está causando problemas. Primero,
no deja de criticar cómo están las cosas. Se queja de la comida, del orden de la casa, incluso de la decoración que mi abuela eligió. Para colmo, espera que mi abuela lo atienda, como si todavía estuviéramos en los años 80, pidiéndole cosas como que le prepare el desayuno o le busque su ropa. Mi mamá y yo hemos intervenido varias veces, pero cada vez que lo hacemos, mi abuelo se ofende y dice que lo estamos tratando mal. Por si fuera poco, uno de mis tíos encontró algo que cambió completamente el panorama. Revisando unos papeles antiguos, descubrió que mi abuelo vendió todo lo que quedaba del rancho hace más de 5 años. El dinero desapareció, probablemente gastado en quién sabe qué, porque mi abuelo nunca fue alguien que ahorrara ni pensara a futuro. Este descubrimiento enfureció aún más a los que ya estaban en contra de que él regresara, y ahora hasta los tíos que lo apoyaban están empezando a dudar. Mi abuela, mientras tanto, está cada vez más cansada. Aunque no lo dice abiertamente, creo que se arrepiente de haberlo dejado entrar. Pero también sé que le cuesta enfrentarse a él directamente. Es como si estuviera atrapada entre su propio dolor y la culpa que siente por querer poner límites. Actualización 3. Esta semana ha sido muy intensa, pero también hemos tenido un pequeño avance. Mi abuela, que normalmente es muy reservada y evita confrontaciones, finalmente se animó a hablar. Aunque fue un paso importante, parece que mi abuelo sigue completamente decidido a no cambiar. Todo comenzó hace unos días, cuando mi mamá y yo fuimos a visitar a mi abuela. La encontramos sola en la cocina, visiblemente agobiada. Mi abuelo estaba en su habitación, que no es la principal, pero ya ha empezado a hacer comentarios constantes sobre cuándo se mudará a su lugar legítimo. Mi abuela, entre suspiros, nos confesó que no se siente en paz en su propia casa. Nos dijo algo que me rompió el corazón: siento que estoy volviendo a ser esa mujer que no podía decir nada. No quiero eso para mí otra vez, pero tampoco sé cómo sacarlo de aquí. Eso fue el detonante para que mi mamá y yo la apoyáramos a hablar con mi abuelo. Decidimos que no podíamos seguir esperando a que él cambiara de actitud por sí solo. Organizamos una reunión familiar con todos los tíos, incluyendo los que inicialmente lo apoyaban, porque sentimos que era hora de establecer límites claros. Durante la reunión, mi abuela finalmente se armó de valor y dijo lo que llevaba años guardándose. Le explicó a mi abuelo, con una calma admirable, cómo se sintió cuando él se fue hace 20 años. Le recordó que no solo la dejó a ella, sino también a sus hijos, y que durante todo ese tiempo tuvo que hacerse cargo de todo sola, desde los gastos hasta los problemas familiares. También le dejó claro que la casa que él insiste en llamar suya ha sido mantenida y remodelada exclusivamente con su esfuerzo. Mi abuelo la escuchó en silencio, pero su reacción al final fue desalentadora. En lugar de disculparse o reconocer lo que ella ha hecho, simplemente dijo: yo siempre supe que tú eras fuerte, por eso sabía que podías con todo. Esa respuesta dejó a todos en la habitación en shock. Era como si, en su mente, hubiera justificado todo lo que hizo con esa idea de que mi abuela podía con todo, sin considerar el daño emocional que le causó. Mi abuela, por primera vez, no se dejó intimidar. Le respondió que no se trataba de ser fuerte, sino de que no tuvo otra opción. También le dejó claro que, si él quería quedarse, tendría que hacerlo bajo las condiciones que ella estableciera. Esto incluía aportar económicamente a los gastos de la casa, respetar los espacios que ella ha creado, y aceptar que ya no puede comportarse como el hombre autoritario que fue en el pasado. La reacción de mi abuelo fue mixta. Por un lado, parecía sorprendido de que mi abuela hablara con tanta firmeza. Por otro lado, no mostró señales de estar dispuesto a ceder. Dijo algo que me molestó profundamente: si no quieren que me quede, díganlo de una vez. Pero no me voy a someter a reglas como si fuera un extraño. Después de eso, la reunión terminó en un punto muerto. Los tíos que inicialmente lo apoyaban ahora están más divididos. Uno de ellos admitió que no estaba al tanto de cuánto había cargado mi abuela sola todos estos años y que quizás habían sido demasiado duros con ella. Sin embargo, el otro sigue insistiendo en que mi abuelo tiene derecho sobre la casa, aunque ya no está tan convencido de defenderlo incondicionalmente. Por ahora, mi abuelo sigue en la casa, pero la tensión es palpable. Mi abuela, aunque más firme,
está agotada emocionalmente, y yo temo que eventualmente ceda solo para evitar más conflictos. Mi mamá y yo hemos estado buscando opciones, como un acuerdo formal para que mi abuelo viva en la casa bajo ciertas condiciones, pero no estoy segura de que él lo acepte. Actualización 4. Después de semanas de tensión y discusiones, mi mamá, mis tíos y yo tomamos una decisión que no fue fácil, pero era necesaria para proteger a mi abuela. Mi abuelo recibió un ultimátum, y su reacción dejó a todos con sentimientos encontrados. Todo comenzó hace unos días, cuando mi abuela tuvo un pequeño colapso emocional. Fue después de que mi abuelo hiciera uno de sus comentarios pasivo-agresivos sobre cómo la casa estaba mejor antes de que ella hiciera remodelaciones. Mi abuela simplemente se derrumbó. Se puso a llorar en la cocina mientras repetía que estaba cansada de sentir que su esfuerzo no valía nada. Mi mamá y yo intentamos consolarla, pero en ese momento supimos que ya no podíamos permitir que esto continuara. Ese mismo día, mi mamá reunió a los hermanos para hablar seriamente. Todos coincidieron en que mi abuelo no podía seguir en la casa si no estaba dispuesto a respetar las condiciones que mi abuela había puesto. Incluso los tíos que al principio lo defendían empezaron a darse cuenta de que su presencia estaba haciendo más daño que bien. Decidimos que era momento de darle un ultimátum claro y definitivo. Nos reunimos con mi abuelo en la sala, y mi mamá fue quien tomó la palabra. Le explicó, con mucha calma pero firmeza, que entendíamos que él estaba enfermo y necesitaba apoyo, pero que esa casa ya no era su hogar de la forma en que él pensaba. Le dejó claro que, si quería quedarse, tendría que aceptar 3 condiciones principales: respetar los espacios y decisiones de mi abuela, aportar económicamente a los gastos de la casa, y tratar a mi abuela con el respeto que ella merecía, sin actitudes despectivas ni exigencias de atención como en el pasado. También le dijimos que, si no estaba dispuesto a cumplir con estas condiciones, tendría que buscar otra solución para su situación, ya sea vivir con uno de sus hijos o buscar ayuda externa. Le dimos un plazo de una semana para tomar una decisión. La reacción de mi abuelo fue una mezcla de enojo, incredulidad y algo que creo que era vergüenza, aunque nunca lo admitiría. Dijo cosas como: no puedo creer que mis propios hijos me estén echando y parece que se olvidaron de todo lo que hice por esta familia. Mi mamá, muy tranquila, le respondió que nadie lo estaba echando, pero que tampoco podían permitir que volviera a tratar a mi abuela como lo había hecho en el pasado. Durante los siguientes días, mi abuelo casi no habló con nadie. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, y aunque era incómodo tenerlo ahí, todos decidimos darle su espacio para pensar. Sin embargo, algo inesperado sucedió antes de que se cumpliera el plazo. Uno de mis tíos encontró un lugar donde podrían cuidar a mi abuelo, una especie de residencia para personas mayores que también ofrece atención médica. No es un lugar lujoso, pero parecía ser una opción adecuada para alguien en su situación. Cuando se lo mencionaron, su reacción fue completamente negativa. Dijo que no necesitaba que nadie lo metiera en un asilo y que, si eso era lo que queríamos, prefería regresar al rancho. Finalmente, el día límite llegó. Mi abuelo reunió a todos y, en su tono habitual de orgullo, dijo que se iría por su cuenta. Según él, no necesitaba la caridad de nadie. Aunque sus palabras sonaron duras, su tono era diferente, como si finalmente estuviera aceptando que las cosas ya no eran como antes. Al día siguiente, recogió sus cosas y se fue. No volvió al rancho, sino que se quedó temporalmente con uno de mis tíos, quien se ofreció a ayudarlo mientras encontraba un lugar donde quedarse. Mi abuela, aunque todavía afectada por todo lo ocurrido, parece mucho más tranquila. Después de que mi abuelo se fue, se sentó conmigo y con mi mamá y nos dijo: nunca pensé que llegaría a este punto, pero creo que es lo mejor. Aunque todavía siente algo de culpa, creo que empieza a entender que tiene derecho a vivir en paz, especialmente después de todo lo que ha pasado. Por ahora, las cosas están más calmadas, pero sé que este no es el final de la historia. Mi abuelo sigue siendo parte de la familia, y estoy segura de que habrá más retos en el futuro. Sin embargo, lo importante es que mi abuela finalmente está priorizando su bienestar, y eso, para mí, es un gran avance. Actualización final. Pensé que las cosas empezarían a calmarse después de que mi abuelo se fue de la casa, pero como ya podrán imaginar, eso no pasó.
Aunque físicamente no está en la casa de mi abuela, su partida abrió un nuevo capítulo lleno de complicaciones. El drama ahora se centra en los reclamos familiares, la culpabilidad que algunos sienten y, para colmo, los problemas económicos que mi abuelo dejó tras de sí. Después de mudarse con mi tío, parecía que todo iba a tranquilizarse. Sin embargo, en menos de una semana mi tío empezó a quejarse de la actitud de mi abuelo. Según nos contó, mi abuelo no estaba haciendo ningún esfuerzo por adaptarse o ayudar en lo más mínimo. En lugar de agradecerle por darle un lugar temporal, se quejaba constantemente de que no tenía la comodidad que merecía. Incluso exigía que mi tío lo llevara a casa de mi abuela para recuperar lo que era suyo, como si todavía no entendiera que su estancia ahí había terminado. La situación escaló rápidamente cuando mi abuelo le pidió dinero a mi tío para cubrir algunos gastos personales. Al principio mi tío accedió, pero cuando revisaron los números se dieron cuenta de algo alarmante: mi abuelo tenía deudas que nadie conocía. Parece que durante sus últimos años en el rancho, pidió varios préstamos pequeños que nunca pagó, y ahora los acreedores empezaron a buscarlo. Esto encendió las alarmas en la familia, porque aunque él es el único responsable, los tíos empezaron a discutir sobre quién debía ayudarlo. Lo más frustrante es que mi abuelo sigue actuando como si no tuviera culpa de nada. Insiste en que, si la familia lo hubiera apoyado antes, no estaría en esta situación. Incluso llegó a decir que mi abuela debería ayudarlo porque ella siempre ha sabido manejar mejor el dinero. Esta actitud hizo que mi mamá perdiera la paciencia y le dejara claro que mi abuela no tiene ninguna obligación de resolver los problemas que él mismo creó. Por otro lado, el drama familiar no se queda ahí. Uno de los tíos que inicialmente defendía a mi abuelo ahora está empezando a culpar a mi mamá y a los demás por haberlo sacado de la casa. Dice que fue una decisión precipitada y que si lo hubiéramos dejado quedarse, podríamos manejar todo en un solo lugar. Mi mamá no se quedó callada y le respondió que, si tan convencido estaba de que mi abuelo debía quedarse en la casa, podría llevárselo a la suya. Como era de esperar, no tuvo respuesta para eso. En cuanto a mi abuela, aunque ahora tiene un poco más de paz en casa, no ha sido fácil para ella lidiar con las repercusiones emocionales de todo esto. Me confesó que, aunque sabe que hizo lo correcto, todavía siente culpa. En su mente, cree que tal vez pudo hacer algo más para evitar que la situación llegara a este punto. Mi mamá y yo seguimos recordándole que no es su responsabilidad, pero es difícil cambiar un pensamiento que se ha arraigado durante décadas de soportar comportamientos tóxicos. Por ahora, estamos intentando encontrar una solución a largo plazo para mi abuelo. La residencia para personas mayores sigue siendo una opción, pero él se niega a considerarla. Mi tío, quien lo tiene en su casa, también está llegando a su límite, así que estamos en una especie de limbo. No sé cómo terminará todo esto, pero lo que sí sé es que estamos aprendiendo mucho como familia. Esta situación nos ha hecho enfrentar viejas heridas y dinámicas que antes ignorábamos. No es fácil, pero espero que al final logremos encontrar una manera de manejar esto sin sacrificar la tranquilidad que tanto le ha costado a mi abuela recuperar.